Prometió mandarme dinero. Nunca lo mandó. Llegó a mi funeral. Hay una llamada que algunos hijos hacen demasiado tarde. No porque no tuvieran tiempo. No porque el teléfono no funcionara. No porque la distancia fuera demasiado grande. Sino porque el día a día siempre parecía más urgente que marcar ese número. Porque mañana era siempre una fecha más cómoda que hoy. Porque es muy fácil postergar a las personas que sabes que van a seguir estando, que no van a irse, que siempre van a contestar cuando por fin te decidas a llamar. Hasta que un día no contestan. Y entonces entiendes, con una claridad que duele como ninguna otra cosa, que mañana se acabó. Se llamaba Dolores, pero todos le decían Lola. 69 años, costurera de toda la vida, con los dedos marcados por décadas de aguja e hilo y con esa espalda ligeramente encorvada de quien pasó 50 años inclinada sobre una tela. Vivía en la misma casa de siempre, en la misma calle de siempre, en el mismo pueblo donde había nacido, donde se había casado, donde había enterrado a su esposo, donde había visto crecer a su único hijo. La casa era pequeña, pero era suya, con piso de cemento pintado de rojo, una cocina con azulejos azules que ella misma había puesto un verano con ayuda de una vecina, una bugambilia en la entrada que florecía cada año con una puntualidad que Lola encontraba reconfortante en un mundo donde pocas cosas eran puntuales. Tenía una vecina llamada Chayo, que vivía a 3 casas de distancia y que era, en todos los sentidos que importan, la persona más cercana que Lola tenía en el mundo, desde que su hijo se había ido. Tenía su trabajo, su iglesia, su mercado de los martes, su novela de las 8. Tenía una vida pequeña y completa, que ella nunca había pedido que nadie admirara, pero que tampoco merecía ser ignorada. Su hijo se llamaba Rodrigo. 38 años cuando esta historia llega a su momento más importante. Vivía en Estados Unidos desde hacía 11 años. Había cruzado con 27, con la promesa que hacen todos los que cruzan. La promesa que suena tan real en el momento en que se dice, y que el tiempo va desgastando sin que nadie lo decida exactamente. Me voy a ir un par de años, jefita. Junto dinero y regreso. Y mientras estoy allá, te mando lo que pueda para que no te falte nada. Lola lo había abrazado en la terminal de autobuses, con esa manera suya de abrazar, entera, sin guardar nada, como si quisiera que su hijo se llevara en el cuerpo suficiente calor para el frío que venía. Cuídate, le dijo. Solo eso. Porque Lola era de las personas que saben que hay momentos donde las palabras grandes sobran y las pequeñas alcanzan. El autobús se fue, y Lola regresó a su casa caminando sola. El primer año Rodrigo llamaba seguido. 2 veces por semana, a veces 3. Contaba cómo era todo allá, el frío, el trabajo en la construcción, los compañeros, la comida que extrañaba, las tortillas que no eran iguales, el español que se mezclaba con palabras que Lola no entendía, pero que escuchaba con gusto porque eran la voz de su hijo, y eso era suficiente. Mandó dinero ese primer año. No mucho, pero mandó. Lola lo guardaba en una lata de galletas debajo de la cama, no porque lo necesitara urgentemente, sino porque le gustaba saber que estaba ahí, que su hijo pensaba en ella, que la promesa tenía algo de carne todavía. El segundo año las llamadas empezaron a espaciarse. Una vez por semana. Luego cada 15 días. Luego cuando podía, que era una manera de decir cuando se acordaba, que era una manera de decir cada vez menos. El dinero también se espació. Luego paró. Lola nunca preguntó por qué. Eso era lo más difícil de entender para la gente que conocía a Lola, que nunca pidió, nunca reclamó, nunca dijo hijo, prometiste,
¿Dónde está lo que dijiste? No porque no lo sintiera, sino porque Lola tenía una idea del amor que no incluía la deuda, que no llevaba cuenta, que no presentaba facturas. Había visto a otras madres llamar a sus hijos llorando, reclamando, exigiendo, y había visto cómo esas llamadas alejaban más en lugar de acercar. Y prefería el silencio de Rodrigo a la distancia que podría crear un reclamo. Así que siguió viviendo. Siguió cosiendo. Siguió con Chayo. Siguió con su iglesia y su mercado de los martes y su novela de las 8. Y cuando alguien le preguntaba por su hijo, decía que estaba bien, que trabajaba mucho, que pronto iba a venir. Siempre pronto. Siempre iba a venir. Los años pasaron con esa velocidad cruel que tienen los años cuando uno no los está disfrutando del todo. Rodrigo llamaba en Navidad. Llamaba el Día de las Madres, casi siempre, a veces con un día de retraso. Llamaba cuando algo malo pasaba allá y necesitaba contárselo a alguien. Llamaba cuando estaba nostálgico y la distancia pesaba más de lo habitual. Pero no llamaba los martes después del mercado, cuando Lola llegaba cansada y con las manos llenas de bolsas, y hubiera sido tan fácil marcar y preguntar, ¿qué compraste hoy? No llamaba las noches en que Lola no podía dormir por el dolor de rodilla y se quedaba sentada en la cocina tomando té de manzanilla en la oscuridad. No llamaba cuando la bugambilia florecía cada año y Lola la miraba desde la entrada y pensaba en él, porque esa planta la habían sembrado juntos cuando él tenía 8 años y todavía recordaba sus manos pequeñas apretando la tierra alrededor de las raíces. No llamaba en los momentos ordinarios, y los momentos ordinarios son los que forman una vida. Lola enfermó a los 67 años, no de golpe, de esa manera gradual y sorda con que enferman los cuerpos que trabajaron demasiado durante demasiado tiempo. Primero el cansancio que no pasaba con el descanso. Luego los análisis que mostraron cosas que el médico explicó con palabras cuidadosas que significaban que el camino que le quedaba no era tan largo como ella hubiera querido. No le dijo a Rodrigo. Chayo se lo rogó. El médico le recomendó que avisara a su familia. El sacerdote, en una conversación después de misa, le sugirió con delicadeza que había cosas que los hijos tenían derecho a saber. Lola escuchó a todos con respeto y siguió sin decirle. No por castigarlo. Eso también es importante decirlo. No era una estrategia ni una venganza silenciosa. Era algo más sencillo y más triste que todo eso. Era que no quería ser una carga. Era que llevaba 11 años sin pedirle nada y no iba a empezar ahora pidiéndole que interrumpiera su vida para venir a verla morir. Era que si Rodrigo venía, porque ella estaba enferma, eso no era lo que ella quería. Quería que viniera porque quisiera verla. Y si no quería verla suficientemente como para venir por su propio peso, entonces que no viniera. Esa era Lola. Hasta el final, esa era Lola. Los últimos meses los vivió con una tranquilidad que a Chayo le partía el corazón y que al mismo tiempo le parecía la cosa más digna que había visto en su vida. Lola organizó su casa. Dobló su ropa, lavó sus cobijas, etiquetó sus cosas con papelitos que decían a quién iban. Le dejó a Chayo la máquina de coser, porque sabía que Chayo siempre la había querido y nunca lo había dicho. Le dejó a la iglesia una cantidad pequeña de dinero que había guardado en la lata de galletas. El dinero que Rodrigo había mandado el primer año y que ella nunca había gastado. Cosió hasta 3 semanas antes del final. Y una tarde de martes, después del mercado, le pidió a Chayo que le ayudara a grabar algo en el teléfono. Lo que grabó duró 17 minutos. No era una carta de reclamos. No era una lista de lo que Rodrigo le había fallado. No era el inventario del dolor de 11 años, de llamadas,
que se espaciaron y promesas que se diluyeron. Era su voz, simplemente su voz, contándole a su hijo cosas que nunca le había contado. Cómo había sido su infancia, cómo había conocido a su padre, cómo había sido el día en que Rodrigo nació, y el médico se lo puso en los brazos por primera vez, y ella sintió algo que nunca había sentido antes, y que no supo nombrar hasta mucho después. Le contó del día que aprendió a andar en bicicleta, y se cayó 4 veces, y a la quinta lo logró, y ella lo había visto desde la ventana llorando de alegría, sin que él lo supiera. Le contó que guardaba todas las fotos que él le mandaba en un álbum que estaba en el cajón de la mesita de noche, y que lo sacaba de vez en cuando, y miraba cada foto con el tiempo que merecía. Le contó de la bugambilia, de cómo florecía cada año, de cómo cada vez que florecía pensaba en sus manos pequeñas apretando la tierra. Y al final, con esa voz suya que Chayo escuchó desde la cocina tratando de no llorar sin conseguirlo, dijo: «No te cuento esto para que sufras, mijo. Te lo cuento para que sepas que tuve una vida bonita, que fui feliz aunque tú no estuvieras, y que te quise siempre, todos los días, aunque no te lo dijera suficiente. Cuídate mucho, y siembra algo algún día. Siembra lo que sea. Te hace bien tener algo que cuidar». Lola murió un jueves. Chayo estaba con ella. El sacerdote llegó a tiempo. La bugambilia en la entrada estaba florecida. Chayo llamó a Rodrigo esa misma tarde. Rodrigo llegó 4 días después. El tiempo que tardó en conseguir permiso en el trabajo, en comprar el boleto, en hacer el viaje de regreso a un lugar que había dejado de visitar hacía demasiado tiempo. Llegó a una casa que olía a ella todavía, a tela y a manzanilla, y a algo que no supo nombrar, pero que era simplemente el olor de su madre, el olor de su infancia, el olor de todo lo que había estado esperando 11 años mientras él estaba en otro lado. Chayo lo recibió en la puerta. No le dijo nada. Solo le entregó el teléfono con el audio listo para reproducir, y lo dejó solo en la cocina con los azulejos azules. Rodrigo escuchó los 17 minutos sentado en la misma silla donde su madre había tomado té de manzanilla tantas noches sin poder dormir. No voy a describir lo que sintió. Algunas cosas no se pueden describir sin reducirlas. Solo diré que cuando el audio terminó, Rodrigo se quedó sentado en silencio durante mucho tiempo, con el teléfono en las manos, y la voz de su madre todavía en el aire, de esa cocina pequeña, con los azulejos azules. Luego salió al patio. La bugambilia estaba ahí, florecida, desordenada, completamente viva. Rodrigo se quedó mirándola largo tiempo. Después se arrodilló en la tierra del jardín con las manos vacías y empezó a quitar las hierbas que habían crecido alrededor de las raíces. Sin herramienta, con las manos. Como si necesitara sentir esa tierra. Como si eso fuera lo único que podía hacer en ese momento que tuviera algún sentido. Chayo lo vio desde la ventana y no dijo nada. El funeral fue pequeño. Gente del pueblo, vecinas de toda la vida, mujeres de la iglesia que habían querido a Lola con esa clase de cariño tranquilo y consistente que se construye en años de martes en el mercado, y domingos en la misa, y tardes en la banqueta tomando fresco. Rodrigo las escuchó hablar de su madre durante horas. Escuchó cosas que no sabía. Que su madre había enseñado a coser a 3 muchachas del vecindario sin cobrarles nada, porque sus familias no tenían dinero. Que había cuidado a la madre de Chayo durante su enfermedad con la misma dedicación con que hubiera cuidado a la propia. Que en las posadas era siempre la que más ponche hacía y la que más tarde se quedaba recogiendo. Escuchó a una mujer mayor que no conocía decirle que su madre había sido la persona más buena que había conocido en su vida.
sin aspavientos, con la sencillez de quien dice una verdad que no necesita adornos. Rodrigo asintió. Y entendió, con una claridad que ya no tenía remedio, lo que había perdido. No en el momento en que su madre murió, sino 11 años antes, en cada llamada que no hizo, en cada martes que pasó sin preguntar qué había comprado en el mercado, en cada vez que mañana le había parecido una fecha suficientemente buena para ser mejor hijo. Antes de irse, Rodrigo fue al vivero del pueblo. Compró una planta pequeña. No supo bien qué era. Le pidió al señor del vivero que le recomendara algo que floreciera, algo que durara, algo que no fuera difícil de cuidar. El señor le dio una pequeña bugambilia. Rodrigo la llevó al aeropuerto en su maleta, envuelta en papel periódico húmedo como le indicaron, con las raíces protegidas. La sembró en su departamento allá, en una maceta grande junto a la ventana que daba al norte, y no recibía mucho sol, pero era lo que había. La cuidó todos los días, y cada vez que florecía, que tardó 2 años en florecer, pero que cuando floreció lo hizo con una intensidad que Rodrigo no esperaba. Pensaba en manos pequeñas apretando tierra, en una cocina con azulejos azules, en 17 minutos de voz que guardó en su teléfono y que nunca borró, en todo lo que tuvo y no supo ver hasta que ya no estaba. Hay hijos que aman a sus madres, pero no saben cómo quedarse, que se van porque la vida los lleva, porque los sueños los jalan, porque es más fácil construir desde lejos que enfrentar de cerca lo cotidiano y lo pequeño y lo que no tiene glamour. Y hay madres que los dejan ir porque el amor verdadero no retiene, que esperan en silencio porque no quieren ser una carga, que construyen vidas completas y dignas y hermosas, aunque nadie las esté mirando. A esas madres va dedicada esta historia. A las que florecen aunque nadie las cuide. A las que siembran aunque no vean la flor. A las que aman sin llevar cuenta y sin pedir recibo. Y a los hijos que todavía están a tiempo de llamar hoy. No mañana. Hoy. Llama a tu mamá. Nos vemos la próxima semana en Heridas con Nombre.